Buenas, buenas, buenas. Les damos la bienvenida a otro No Digan Cómo Vivo, este espacio de libros y literatura que va a comenzar ya en este viernes 9 de julio, 9 de junio, ya me apuré un mes, acá en el aire virtual de Radio Centella, este capítulo 12 de este No Digan Cómo Vivo, en un programa para mí, para quien les habla, Sebastián Reinaga, muy especial. Yo creo que ya todos saben que esta semana fue el Día del Periodista, entonces pensé y dije, qué mejor que darle voz en este aire virtual, en este programa dedicado a la comunidad lectora que hacemos acá en Radio Centella, a amigos y amigas, conocidos y conocidas, colegas periodistas que uno va conociendo en el camino y que es un gusto poder compartir con ustedes. Algunos ya pasaron, otros no habían pasado por acá, por No Digan Cómo Vivo, y todos ellos nos van a estar narrando, contando en su voz textos, voces, narraciones, cosas que querían compartir ellos y que acá en No Digan Cómo Vivo somos el medio para que así lo hagan. Pero no solo eso va a tener este No Digan Cómo Vivo de este viernes 9 de junio. También vamos a hacer a quien para mí, para quien les habla, fue uno de los grandes periodistas que dio este país, que es Tomás Eloy Martínez, un gran periodista, escritor, autor de esta novela genial que hace poco fue serie, Santa Evita, El vuelo a la reina y muchos más, Las vidas del general. Hay mucho de Tomás Eloy. Hoy me vine rodeado de libros de periodistas. Tengo de Eduardo Blaustein, Años de rabia, que analiza la relación del periodismo con el kirchnerismo. Tengo de otro gran periodista y narrador y novelista como es Reinaldo Sietecase. Así que también tengo de Osvaldo Bayer, este libro que hizo sobre Severino Di Giovanni. Así que hoy, qué mejor que para mí celebrar lo que fue el Día del Periodista, rodeado de libros y rodeado de ustedes, la comunidad lectora que viernes a viernes nos acompañan para compartir este espacio que se va llenando cada vez más de voces, que vamos abriendo cada vez más puertas hacia la literatura, hacia la escritura y hacia la lectura. Y estamos muy contentos de que otro viernes se desarrolle aquí en Radio Centella. Y como les anticipaba, este primer bloque vamos a tener una biografía lectora de alguien que conozco a través de las redes y sé que es una lectora voraz, como es Anita Catania, y le dije si quería compartir esto que a nosotros nos gusta indagar, nos gusta preguntar, qué es esto de la biografía lectora. Los libros que nos marcaron desde el comienzo de nuestra vida, desde la infancia o no, desde la adolescencia, autores o autoras, o los libros que nos formaron, qué libros fueron importantes para nosotros y tal vez nos representen como lectores. Así que, sin más prólogo de mi parte, vamos a escuchar a Anita Catania, que nos brindó una extensa biografía lectora que ya vamos a escuchar. Soy Ana Catania, tallerista y escritora. Quería contarles un poco sobre mi experiencia, mi formación como lectora, que empezó desde muy chica, nada muy novedoso. Creo que todos los chicos y chicas tenemos un contacto primario con la lectura y tal vez en algunos casos se olvida con el tiempo, cosa que no me pasó.
Creo que mis mejores recuerdos en la infancia están relacionados con un libro, con varios. Además de las lecturas infanto-juveniles, había biblioteca en mi casa, alimentada por mi mamá. Ella estaba suscripta también al círculo de lectores, así que nos llegaban muchos libros mensualmente y siempre estaba espiando. También estábamos suscriptos a la revista Selecciones, de la cual leía cuentos, crónicas. En la biblioteca de mis padres recuerdo particularmente el volumen de Las Mil y Una Noches, que me llamaba mucho la atención y que consideraba un libro prohibido al que no me tenía que acercar demasiado. Y después recuerdo, entrando a mi adolescencia, el descubrimiento de, creo, 3 autores que me marcaron en mi formación lectora, que fueron Oscar Wilde, Anton Chekhov y Manuel Puig. Ya una vez que ingreso en la adolescencia, en el colegio secundario, empiezo con Borges, Cortázar, Sábato, Silvino Campo, y también leí en inglés, así que empiezo a descubrir la narrativa anglosajona, desde Graham Greene a Raymond Carver, Alice Munro. Cuando terminé el secundario empecé filosofía, estudié la carrera de filosofía, la licenciatura y el profesorado, así que muchos años estuve destinada y dedicada a otro tipo de textos filosóficos, claramente, y papers académicos, así que abandoné la literatura por un tiempo y luego, cuando empecé a hacer mi tesis, ahí me metí con la literatura a través, o me vuelvo a encontrar con la literatura a través de la poesía. Estaba trabajando con poesía romántica alemana, pero al mismo tiempo empiezo a leer a Alejandra Pizarnik o a Celan, Rilke, Hölderlin, también a los franceses, a Rimbaud, Artaud, a Baudelaire, claro. Así que fue un reencuentro con la literatura a través de la poesía, algo que todavía continúa porque siempre estoy en vínculo con la poesía, aunque no escribo poesía. Creo que tengo una constancia de leer una vez al día un poema y una vez al mes un libro de poesía, que también me sirven para alimentar mi escritura. Y después, cuando empecé con los talleres de escritura, que eso habrá sido en el año 2009, yo ya había dado un respiro ahí a los textos académicos y quería meterme de lleno en la literatura. Había hecho estudios en literatura anglosajona, así que leer a Woolf y después leer a los contemporáneos estadounidenses, desde los Beats hasta la cuentística de entreguerras, Hemingway y Fitzgerald, hasta llegar a Cheever, Carver. Todo eso fui haciendo acopio de esas lecturas que me interesaban mucho y donde quise seguir explorando. Y eso fue de la mano de la escritura, de mis primeros talleres de escritura, hasta que ingresé en Casa de Letras, donde hice la formación de escritura narrativa entre 2012 y 2017. Lo hice muy lento y disfrutando mucho del proceso. Y ahí me formé como una lectora para escribir. Creo que el propósito es que nos enseñen a leer como escritores. Así que me sumergí en una cantidad de textos y sobre todo cuentos, que es el género en el que me empecé a interesar mucho más, a través de estas clases dadas por escritores, no solo docentes, sino también escritores y talleristas. Y ahí empieza mi trabajo como escritora, escribiendo cuentos, pero nunca abandonando la lectura. Eso es algo que aún hoy, como yo dando talleres de lectura y de escritura, siempre digo que son indivorciables, que van de la mano. Y hubo un descubrimiento enorme que tuvo que ver con la literatura hecha por mujeres. Había leído poco y la realidad es que había una deuda enorme ahí, porque mi biblioteca estaba llena de autores hombres, algunas mujeres, pero muy poquito. Así que ahí me metí con Katherine Mansfield,
vuelvo a visitar a Virginia Woolf, vuelvo a visitar a Silvina Ocampo, vuelvo a visitar a Alice Munro y me meto de lleno en la obra de Alice Munro, que es hoy en día una de mis preferidas, pero descubro a Lori Moore, a Amy Hempel, a Margaret Atwood, y a otras escritoras mujeres latinoamericanas también que sigo descubriendo a través de mis talleres y de las propuestas que doy y de las novedades literarias. Así que ese es un poquito el trayecto literario desde mi infancia a la actualidad, con escritores que ya estaban ahí desde un inicio y que creo que hoy siguen, y con aquellos que se incorporaron a la biblioteca, y sobre todo escritoras mujeres que se incorporaron sobre todo en estos últimos años, creo que para bien de todos. Poder leer mujeres es algo que yo motivo e incluyo en mis talleres de lectura, en mis jornadas de lectura, escritoras que están escribiendo ahora, contemporáneas, argentinas, latinoamericanas, pero también extranjeras. Eso es algo que disfruto mucho en esa divulgación y que trato de aportar un granito de arena ahí. Así que bueno, ese fue mi camino lectorio, y sigue sobre todo leyendo libros de cuentos, que es como el género que más me interesa, y también la poesía, que siempre está presente, y que también se me abrieron nuevos autores rusos, brasileños, chilenos. La poesía se abrió y se multiplicó, y es algo que me sigue acompañando, como decía antes, y me reencuentro también con la literatura de no ficción, ya no desde lo académico tal vez, pero sí desde el ensayo autobiográfico, el ensayo en primera persona, con un montón de autoras, sobre todo mujeres, por eso, como Rachel Cusk o Joan Didion, que es mi preferida. Y me meto en el mundo del ensayo hace un par de años, y también es algo que sigo explorando ahora con mucha avidez y con mucho interés. Gracias. Ahí pasaba la biografía lectora de Ana Cataña, que completa su trayectoria. Oscar Wilde, Chekhov, Puig, Virginia Woolf, Carver, Silvina Ocampo, Pizarnik, Cortázar y Borges fueron algunos de los libros que apunté yo de este camino lector que nos compartió Ana Cataña, a quien le mandamos un gran saludo y a quien la invitamos a seguir participando de este No Digan Cómo Vivo, y le agradecemos. Uno apunta los nombres importantes o lo que nos conoce de esto que nosotros queremos que nos compartan sus biografías lectora, porque somos lectores, creemos nosotros ante todo. Y vamos a la otra voz que integra, que compone este bloque 1 de este No Digan Cómo Vivo, y es la de Lau del Hoyo Donofrio, que Lourdes programas atrás estuvo compartiendo la reseña de este libro que Lau escribió. Entonces yo me contacté con Lau y le dije que si no quería participar ella de este No Digan Cómo Vivo, y así que hoy hablamos con ella y hoy la tenemos aquí en el primer bloque de No Digan Cómo Vivo, y preguntamos lo que siempre nos gusta preguntar a nosotros, una presentación, que se presente a ella, cómo se define, su vínculo con la escritura, y también cómo fue el proceso de escritura y qué significa para ella este libro. Lo estoy pensando un montón. Así que vamos a escuchar ahora a Lau del Hoyo Donofrio, que esto nos cuenta, nos abre las puertas de su mundo literario, y acá estamos gustosos de escucharla. Hola, mi nombre es Lau del Hoyo Donofrio.
me pueden encontrar en Instagram como @lau_escribidora. Estoy haciendo varias actividades en este momento, como para, no sé, definir qué es lo que hago. Podría decirles que, bueno, estoy trabajando hace 14 años como bibliotecaria de la escuela primaria número 3 de Lobería, que es donde vivo. Y también hace un año y un poquito que estoy haciendo las correcciones en el proyecto editorial Escritura Autogestiva, junto con Ariel Carolina. También estuve trabajando con Lourdes Reinaga cuando comencé a trabajar. Bueno, ahora estamos solamente con Ariel y bueno, nada, estoy muy, muy feliz de formar parte de este proyecto, que es donde también yo publiqué mi primer libro, lo estoy pensando un montón, poesías y textos intensamente confundidos, que, bueno, por supuesto está a la venta. Por si quieren adquirirlo, me pueden contactar por el Instagram. Y bueno, ¿qué más decir? Nada, es como También estoy ideando talleres. Tengo 2 talleres de lectura bueno, estoy implementándolos muy lentamente porque a veces los tiempos de la escuela no me dejan como explayarme tanto en lo de dar talleres, pero bueno, de vez en cuando es como que puedo dar alguno, así que de a poquito voy ahí. Estoy con la idea de abrir un centro cultural acá en Lobería, que sea como una especie de espacio de escritura autogestiva también, ¿no? Esa es la idea. Es por lo que estamos trabajando en la actualidad, así que eso es básicamente quién soy. Soy un ser creativo, eso es como me gusta definirme. No soy no soy lo que dicen mis títulos, ni soy solamente una persona que escribe. Soy una persona que le gusta pensar muchísimo creativamente y no solamente para lo personal, sino para crear espacios en los que otros artistas también puedan divulgar sus creaciones, sus obras, hacer espacios en los que converjan eh, las diferentes maneras de expresar el arte. Así que, bueno, un poco esa es mi esencia y lo que soy y quién soy. Bueno, mi acercamiento a la escritura es como muy raro, como que no lo tengo demasiado definido en lo que es decir, bueno, acá fue cuando yo empecé a escribir. No sé, identifico que en mi casa materna y paterna, en mi casa de la infancia, siempre hubo mucha estimulación en lo que es la lectura y la escritura. Y eso me llevó a que, bueno, yo de niña tenía mi diario íntimo y ahí escribía cosas. Y confieso que a veces escribía cosas que no eran reales. Y eso también eh, me hace pensar que estaba bueno, porque había una parte creativa, de que en realidad capaz que escribía cosas que quería que me pasaran. Y eso me hacía como ser una persona creativa en ese momento, decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me gustaría que diga en este diario y que hubiera pasado, ¿no? Y no tal vez lo que había pasado de verdad. Pero bueno, después también tuve como un flash de escribir una novela cuando era muy pequeña. Me interesaban temas para abordar que siempre tenían que ver con la comunidad LGBT, NB y más. Así que eh, nada, ya de chica fui como trabajando esas cuestiones. Lamento que no sé dónde está ese registro. Seguramente lo tiré porque, bueno, yo escribía en un cuaderno espiral, o sea, ¿no? Mis diarios íntimos tampoco los tengo, tuve muchísimos,
Pero bueno, eso con la venida de la adolescencia y de muchas cosas, uno dice, bueno, esto que escribía cuando era chica, ¿viste? Y ya por ahí, bueno, se va. Y después podemos decir que tuve un pequeño reencuentro en mi paso por Mar del Plata, que es cuando yo estuve estudiando. Eh, Ahí tuve un pequeño reencuentro con la escritura, que encontré cosas en una agenda después de un montón de años. Y bueno, después la pandemia me abstrajo de tal forma que pude encontrarme con esa Lau escribidora. Eh, Ahí también empezó todo lo que fue la difusión en redes, medio lo que nos pasó un poco a todos, ¿no? De empezar a ese vacío de lo social por ahí que empiece a manifestarse a través de una red de una red. Entonces ahí apareció el Instagram y ahí empecé a escribir más, porque ya ese año yo había empezado a escribir. Pero bueno, esta vez no solté más la escritura, fue como que la empecé a sostener en el tiempo. Y bueno, ya en 2021 decidí tomar un taller de escritura. En 2020 también tomé algunos, ¿sí? Más que tenían que ver con la poesía, por ahí con el acercamiento a la poesía. Y bueno, tomé un taller de ESI, que fue en donde nos mostraron un contracanon literario, así le llamaba quien nos dio el taller, que es Clau Videgain. Y ahí conocí la obra de Ariel Carolina. Yo a Ariel Carolina ya conocía su existencia bueno, toda su labor con Ya no nos callamos más. Así que a partir de ahí yo dije, bueno, mirá, un libro, qué interesante. Y bueno, cuando pasó un tiempito corto, me enteré que estaba dando talleres online y ahí empecé el taller de escritura autogestiva y empecé a escribir. Y bueno, desde ahí no paré de hacer talleres y de escribir y de decidir que, bueno, iba a publicar un libro de manera autogestiva. Eh, y así, bueno, sucedió. Actualmente también sigo tomando talleres, no es que me quedo como, bueno, ya está, tengo un libro, soy una escritora consagrada. No, al contrario, creo que siempre está bueno hacer talleres que nos interesan porque todos los talleres tienen herramientas y las herramientas siempre sirven eh, para seguir creando. Así que siempre es válido, siempre es válido. Eh, y bueno, esa es ahí mi historieta con la escritura. A Lau Escribidora, como la pueden encontrar en Instagram, contándonos acerca de, primero presentándose, después contándonos acerca de su vínculo, de los vaivenes de su vínculo con la escritura, y ahora en el último bloque nos va a estar contando más en detalle sobre este libro, Lo estoy pensando un montón, que escribió y publicó. Vamos a ver qué nos dice Lau en la última parte de esta entrevista que tuvimos aquí en No Digan Cómo Vivo. Bueno, el proceso de Lo estoy pensando un montón fue un proceso largo, si es que consideramos que un año es largo, o que 12 meses es un periodo largo. Desde que decidí que iba a escribir o a juntar textos para publicar el libro, porque la verdad que no es que tuve que sentarme a escribir el libro, yo no trabajé de esa forma, fue como que escribí, y después dije, tengo textos suficientes para publicar un libro. Entonces, bueno, fue más hacer una edición, ¿no? Una selección de textos, después sentarme a editarlos con Ariel, porque bueno, sí, trabajé ya ahí con lo que fue escritura autogestiva
autoedición y autopublicación, que es donde yo ahora estoy formando parte, ¿no? Que es donde ya uno va a publicar su libro y tiene que pasar por la selección de los textos, la edición, la corrección, la maquetación. Y bueno, fue como de tomar la decisión y sentarme a leer y ver qué es lo que quería que formara parte del libro, y también pensar un concepto, ¿no? Pensar qué es lo que quería comunicar, qué es lo que yo quiero decir con este libro, qué es lo que quiero que la gente sepa, o qué mensaje quiero dar, qué es lo que quiero comunicar. Me parece que tener en claro qué es lo que uno quiere comunicar es esencial a la hora de sacar un libro. Creo que primero tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué queremos comunicar? Y después ir desarrollando todo lo demás. Y bueno, así fue. Yo sentí que era el momento de sacar a la luz un montón de denuncias, ¿no? Yo siento que son textos denuncia, de usar la palabra como denuncia, pero no como la denuncia, ¿no? En lo que estamos acostumbrados a hablar de lo que es denunciar, ¿sí? No de ir a una institución policial a hacer una denuncia, sino hacer una denuncia y que la palabra valga también, ¿no? Como denuncia, y que esa palabra de denuncia esté en un libro, y a través del arte estoy haciendo la denuncia. Entonces eso es un poco el concepto y el tramado por el cual voy recorriendo diferentes temáticas en el libro, siempre desde una mirada muy transfeminista, ¿no? Siendo que, bueno, yo soy una persona no binaria, así que también eso me atravesó muchísimo para empezar a comunicar que soy esa persona. Así que ahí fue surgiendo el proceso. Hicimos un proceso con mucha dedicación de edición de textos con Ariel Carolina. Después me lo corregí yo. La verdad es esa. Yo dije, no, yo me lo voy a corregir. Tal vez después de eso Ari me propuso ser correctore, porque bueno, fui muy metódica para corregir mi libro. Tardé muchísimo en corregirlo también, porque sabía que después de corregirlo iba a tener que sacar la preventa. Y después, bueno, mucho conversar sobre el concepto, sobre qué es lo que, no sé, qué cosas te gustan, colores, matices, imágenes que te vienen a la cabeza. Esa parte la trabajamos con Lourdes Reinaga, que es la ilustradora de mi libro, y hizo unos trabajos hermosos, hizo realmente obras de arte que están adentro de mi libro. Eso me parece también re valioso, que no es una ilustración que no tiene como de acompañamiento, no, hay todo un concepto dentro de la ilustración, y eso también me parece que es muy importante, ¿no? Que la persona que va a hacer las ilustraciones se tome tu proyecto, tu deseo en serio, y que realmente pueda transmitir también qué es lo que le pareció, lo que le hace sentir. Fue muy hermoso, porque la primer maqueta de tapa que me presentó Lourdes es la que quedó. Solamente hubo un cambio muy, muy chiquito y es la que quedó. O sea, fue muy hermoso trabajar, nos entendimos muy, muy rápidamente. Así que bueno, la verdad que el proceso fue de mucho disfrute, también de tomar los tiempos cuando uno lo siente, ¿no? Yo, teniendo en cuenta que trabajo también en escuela, tener presente que cuando es un periodo de vacaciones tal vez yo necesité parar, porque real necesitas parar, y ahí paré de todas las actividades. Entonces fue como que el libro quedó también en un costado, lo que es enero, ¿no? Y bueno, así fue que terminamos de darle forma ya para principios de 2022, y bueno, salió preventa. Busqué imprenta, que en realidad me facilitaron el contacto también en escritura autogestiva, y
bueno, preventa, y que tuve una muy buena preventa, eso me da mucha felicidad. Yo vendí 130 libros en preventa de 300 que publiqué, que es la primera tirada que hice. No sé si iré a hacer otra, porque ahora los valores son muy, muy costosos para imprimir. Y bueno, aquí estoy. Libros hay en stock, así que sí, se pueden conseguir a través de, como les dije, me contactan a mí en @lau_escribidora, me mandan un privado y podemos arreglar. Hay algunos que también tiene Ari para la zona de Capital, Ariel Carolina. Y bueno, hacemos la venta de esa manera, y sí tenemos alguna feria en la que podemos ir también. Pero bueno, esa es más o menos la onda que estamos haciendo en este momento. Y bueno, nada, agradecer este espacio y bueno, la invitación. También agradezco que Lourdes haya hecho la recomendación. Es muy importante para nuestras voces que se nos recomiende, porque somos voces disidentes y a veces no somos la literatura más tenida en cuenta. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Lau del Hoyo Donofrio en este último bloque, hablando de este libro, Lo estoy pensando un montón, que Lourdes Reinaga, que además fue la ilustradora, les recomendó programas atrás, y nosotros encantados de tener voces disidentes acá en No Digan Cómo Vivo, en este No Digan Cómo Vivo especial hoy, como les decía, porque también y sobre todo tenemos voces de periodistas en este Día del Periodista, y es también una forma de hacerles un tributo a todos los amigos que ejercen o ejercieron la profesión, dándole espacio, dándole voz en este programa. Así que vamos a tener la primera voz, y va a ser la de Tito Plaza. Le pedí a Tito que me lea un texto de su autoría o a tema libre a elección, y me preparó un texto y vamos a escucharlo, a ver qué nos trae el querido amigo, periodista, docente, abogado Tito Plaza. Acá en el aire de No Digan Cómo Vivo lo escuchamos. Destino. Cumplo mi promesa. Supe de los hermanos Flores Magón, de Jesús, mi tocayo, y de Ricardo, ambos ideólogos de la Revolución Mexicana de 1910. Estos activistas anarquistas, en los finales del siglo XIX, fueron los principales adversarios del régimen dictatorial denominado el Porfiriato. Porfirio Díaz, un general que en la batalla de Puebla, aquella que derrotó al emperador Maximiliano, supo conquistar la admiración del pueblo mexicano y acceder a la presidencia de manera legal. Instaló un régimen dictatorial sostenido por los fraudes electorales, la opresión del campesinado y la concentración de la riqueza en manos de una minoría elitista. Duró 4 décadas. Los hermanos Flores Magón, miembros de la masonería mexicana, idealistas, buenos escritores y combativos, fundaron en el año 1900 el periódico Regeneración. Desde ahí empezaron su lucha contra el régimen de Porfirio Díaz. El periódico fue la voz de la que se nutrieron los revolucionarios encabezados por Madero, Zapata y Villa. Fueron perseguidos y debieron exiliarse en los Estados Unidos, continuando desde la frontera con la emisión del periódico bandera y proclama de la primera revolución del siglo XX. Con el triunfo de la revolución y la instalación de la socialista Constitución Nacional de 1917, el periódico teorizante y sostenedor del proceso revolucionario quedó en la historia más recordada en la vida del periodismo mexicano.
Su nombre fue disputado en distintos espacios políticos y recién, en el principio de la década de los 70, recuperó la formalidad y la existencia legal. Su propietario, un masón grado 33, un periodista reconocido como el mejor por sus pares, al querido hermano Mora, se hizo cargo de la dirección del periódico y le dio vida nueva a tan alta trayectoria. Hermano, acá le presento un abogado argentino exiliado recientemente que necesita trabajar. Venga, licenciado, y hablemos acá. En Regeneración hay siempre lugar para los perseguidos que requieren la reconocida solidaridad del mexicano. El hermano Mora, el heredero de los ideólogos de la Revolución Mexicana, la de Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, marcó mi destino para siempre. Trabajé y escribí en el primer periódico revolucionario del siglo XX. Una vez más, gracias, hermano Mora. Ahí pasaba el querido Tito Plaza con este lindo texto que nos compartió, un texto que habla de su biografía y de sus comienzos en el periodismo, donde durante su exilio allá en México. Le mandamos un gran abrazo a Tito y le decimos también un muy feliz día para él. Y para cerrar este bloque, por el Día del Periodista uno ve distintos saludos, homenajes, tributos. Cada quien tiene a quien dedicarle este día especial para nosotros los periodistas. Y hubo un homenaje, unas palabras que a mí la verdad me movilizaron y fueron de Nacho Levi para Marcelo Slotoviaga. Nacho Levi, referente y periodista de La Garganta Poderosa, lo unía una relación muy estrecha, muy afectuosa con Sloto. Sloto, recordemos que periodista de A Dos Voces, de TN, de C5N, periodista de Radio Mitre, falleció lamentablemente hace unos años, producto de un cáncer que se lo llevó en poco tiempo. Pero qué mejor que el espíritu, el alma, la vocación de servicio de Sloto sigue presente en las letras y en las palabras de quienes lo conocieron. Y Nacho escribió unas líneas que les voy a compartir que la verdad me movilizaron mucho y que habla también del legado más importante del costado social del periodismo que no hay que olvidar y hay que tener por delante. Estas palabras de Nacho Levi, que publicó en sus redes sociales, que dice así: perdón, pero me frena, le juro, lo escucho por ahí. Dale, no jodas, déjame llorar así. No diremos casi nada de cómo bancaste la parada, de cómo nos ayudaste a gritar, de cómo coloreaste cada biblioteca popular. Nada que altere tu impronta equidistante, tu seriedad, tu semblante, pero al menos permitirme justificar por qué te vamos a extrañar más allá de cualquier libreto, porque te debemos tanto respeto. ¿O acaso no te moriste? ¿Sabés por qué lo hacemos? Porque vos lo hiciste. Sí, en TN, sí, en C5N. No por casualidad sobrevive como era, gigante y transparente, un militante de la buena gente, desde la trinchera que fuera, porque supo divisar una grieta mucho más trascendental y horizontal, que se nos caía como una viga en el medio de la cabeza, esa que todavía llaman línea de pobreza. Con o sin aviso, no quiso ser farsa ni comparsa, ni cinismo ni sensacionalista, ni una mera vidriera, y ser uno mismo, sin egoísmo, no es para cualquiera. Viven los que luchan. ¿Escuchan? Vuelve a sonar la misma pista, cada día del periodista, para volver a traer que te moriste haciendo un programa donde la pauta se llamaba pauta, no invitado, no editorial, no línea del canal. Sloto cerraba la boca para escuchar antes de informar, contra la logia del celu y el abracadabra. Hacía silencio, en el mejor sentido de la palabra. Ahora, ¿donaciones al velatorio, chabón, de verdad? Ni muerto dejó de trabajar, ni muerto eligió soltar. Pero ¿quién carajo piensa en los demás cuando por fin le toca descansar en paz?
Solo quien priorizó genuinamente al bienestar de los otros antes que su propio bien. Otros que deberán comer hoy también. Pobres, sí, pobres aquellos del dedito inquisidor. Pobres quienes no se conmuevan con semejante gesto de amor. Nadie puede con eso. Nadie loco, la muerte tampoco. Estas movilizantes palabras fueron de Nacho Levi hacia Marcelo Sloto. Esto que dice del velatorio es que Marcelo Sloto, antes de morir, sabiéndose ya muy enfermo, pidió que a su velatorio lleven donaciones para los chicos y las chicas que ayudan la gente de la Garganta Poderosa. Sobran las palabras ante estas palabras y ante estos gestos. Así que con este lindo homenaje que le hacemos a Sloto, que le hacemos a Nacho y que le hacemos al periodismo en sí, nos vamos al corte, a la tanda comercial, y ya venimos con el segundo bloque, que tenemos mucho más acá en este No Digan Cómo Vivo especial. Volvemos a este segundo bloque de No Digan Cómo Vivo después de un cortecito, después de este primer bloque tan lindo que tuvimos. Vamos ahora a comenzar el segundo con otras lindas voces que vamos a tener aquí en esta segunda parte de este No Digan Cómo Vivo de este viernes 9 de junio. Como les decía, es un programa bastante especial para nosotros, donde hay bastantes amigos compartiendo el aire, este aire virtual de No Digan Cómo Vivo, y uno de ellos es un amigo que estuvo en el primer programa compartiendo su biografía lectora, el querido Fede Maggiori, desde Madrid, desde Europa. ¿Qué nivel tenemos? Tenemos voces que están desde Europa. Y él ahora le dije que también comparta un texto que quiera, de él o de quien quiera, con tema a libre elección. Y el querido amigo Fede Maggiori nos compartió de alguien muy especial también para el periodismo, nos compartió un pequeño fragmento de uno de sus libros. Así que lo escuchamos a Fede acá en este No Digan Cómo Vivo especial por el Día del Periodista. ¿Qué dicen? No dicen nada. La vida sigue. Por la mañana los adultos se apresuran para llegar con tiempo al trabajo. Los niños van al colegio, las abuelas se colocan en las colas. Siguen llevándose a personas de sus casas. Un día un colega del trabajo, otro día un vecino. Así es la vida. Son los inquilinos de las casas adyacentes al templo, llevan a cabo una cierta actividad. A saber, en sus ratos libres salen a los balcones o se suben a los tejados de sus casas y contemplan el trabajo de los demoledores. Los barreneros y los que a golpes de martillo destrozan las estatuas de los santos, los pórticos y los atrios. Miran, contemplan y callan. A fin de cuentas, ¿de qué van a hablar? Nadie protesta, nadie encabeza una manifestación, nadie forma parte de ningún piquete. De todas formas, Coba jamás toleraría semejantes cosas. La muerte del templo se consuma el 5 de diciembre de 1931. Desde la mañana la ciudad se ve sacudida por potentes detonaciones. Por la tarde, en el lugar que se levantaba la iglesia, se alza una montaña de escombros humeantes. El lugar estaba sumido en un silencio sobrecogedor, aportó uno de los testigos del acontecimiento. Una pesada nube de humo y polvo se levanta sobre Moscú. Una fotografía que se convirtió en aquel día está tan mal hecha, tan vieja y descolorida, que resulta muy difícil adivinar si el invierno ya había llegado, si había nieve. Es El Imperio, de Richard Kapuscinski, y es una obra monumental para entender la Unión Soviética desde su mejor momento hasta que cayó. Ahí pasaba Fede Maggiori con este también linda narración que nos comparte para todos nosotros, para toda la comunidad lectora
de No Digan Cómo Vivo. Y ahora vamos a hablar también con otra periodista. Este es un programa esencialmente de periodistas y tuvimos también el agrado de hablar con Nadia Barak. Nadia es periodista, es docente, es coterránea mía también y de Lourdes, mi hermana, otra de nuestras columnistas estrellas acá, es de General Madariaga, así que es una muy linda charla que tuvimos con Nadia, que nos compartió también, nos abrió un poco las puertas de su mundo, de su vínculo con la escritura y de su libro que salió años atrás y que se llama Nos quieren enamoradas para vernos vencidas. Crónicas y perfiles sobre el amor romántico en mujeres paraguayas. Le preguntamos a Nadia por ese libro y le preguntamos por lo que les decía recién, por su vínculo con la escritura y también le dijimos que esté presente en sociedad aquí en No Digan Cómo Vivo. Así que ya vamos a escuchar a Nadia a ver qué nos cuenta aquí a la comunidad lectora de Radio Centeno. Mi nombre es Nadia Barak, nací en General Madariaga y fui a estudiar a la Universidad de La Plata la carrera de Periodismo y Comunicación Social, donde me recibí, de profesora también, y unos años más tarde hice la especialización en Comunicación, Periodismo y Género. Actualmente estoy dando clases de Lengua y Literatura en el Plan Fines, en Pinamar, y también de Comunicación, pero disfruto muchísimo trabajar con textos literarios y me gusta mucho lo que pasa también en el aula y que los estudiantes se animen a ponerse en el rol de escribir. Trato de generar eso en el aula, de que sea un espacio de taller, un espacio creativo y darnos cuenta que todos tenemos alguna historia para contar y para compartir con el otro también. Mi vínculo con la escritura nació de chica. Desde muy chiquita ya me gustaba escribir. Me acuerdo que cuando empecé a leer, cada cartel nuevo que veía le preguntaba a mi mamá o a mi papá qué decía ahí. Tenía mucha curiosidad, mucho deseo por aprender a leer. Y una vez que aprendí a leer, empecé a escribir diarios y tenía un montón de cuadernos donde escribía poesías, escribía canciones, escribía poemas. Eso fue lo primero que hice, lo primero que empecé a escribir. Después, en la escuela también me gustaban mucho las clases de literatura y me gustaba mucho trabajar con literatura, ya sea literatura histórica o novelas, y diferentes géneros que íbamos conociendo, el policial, el género fantástico. Ahí pasaba la primera parte de la entrevista con Nadia, esta charla. La primera parte, como les decía, una presentación y una introducción a su vínculo con la escritura. Después, en esta segunda parte, vamos a escuchar cómo se gestó este libro que les decía recién, este libro de crónicas, Nos quieren enamoradas para vernos vencida, y va a cerrar esta linda entrevista que hicimos con Nadia leyéndonos un fragmento de este libro que es muy importante, el tema que aborda, y es otra de las voces y de los temas que también creemos necesario tener acá en No Digan Cómo Vivo. La seguimos escuchando a Nadia. Nos quieren enamoradas para vernos vencidas. Es un libro que nace producto del deseo de publicar un libro. Siempre tuve ganas de escribir algo y durante la pandemia aproveché a terminar un posgrado que había empezado, que era una especialización en periodismo, comunicación y género en la Universidad de La Plata. Y durante ese tiempo fui pensando, cómo materializar y cómo sacar para afuera lo que
lo que estaba estudiando, que era el tema del amor romántico. Y ahí se me ocurrió en el espacio de Ateneo, que era el espacio en el que nos reuníamos todos los tesistas quincenalmente para ir viendo los avances en la tesis, escribir un libro y poder comunicar, que sea un producto comunicacional, que sea de divulgación científica, que es de las cosas que más me gustan. Em, y así fue surgiendo. Y se fue escribiendo en colectivo, porque por un lado yo hacía las entrevistas, producía los textos en casa y después los compartía. Se los compartía a amigas, se los compartía a mis compañeros tesistas, a mi directora, y así se fue armando ese producto final, que terminó de ser publicado el año pasado. Les voy a leer un fragmento del prólogo de mi libro, escrito por Mariela Solana, que bueno, lo hizo con mucho amor y además fue mi directora en el posgrado. El amor después del amor romántico. El amor se dice de muchas formas. Amor romántico, amor platónico, amor fraternal, amor sororo, amor a la patria, amor a la vida, amor al saber. Por amor también se hacen muchas cosas. Por amor podemos cuidar, ayudar, escuchar, acompañar. Por amor se pueden hacer las cosas más altruistas, pero también las acciones más cruentas. Por amor a la nación hay quienes matan soldados y civiles. Hay quienes agreden inmigrantes, hay quienes desprecian países vecinos. Por amor a una persona, hay quienes celan, controlan, manipulan, vigilan, lastiman. ¿Cómo puede un mismo sentimiento ser usado para justificar acciones tan dispares? A pesar de su ambivalencia, la palabra amor suele recibir buena prensa, mucho más que los afectos considerados negativos. Existe un día de San Valentín. El 14 de febrero celebramos el amor. ¿Por qué no existe un día del odio, de la ira o del desprecio? El amor tiene buena prensa, es verdad, pero si algo sabe el feminismo es que la buena prensa debe ser tomada con pinzas. Así, el feminismo nos enseña que este noble sentimiento ha sido utilizado históricamente para justificar el confinamiento de las mujeres a la esfera privada. La exaltación del amor maternal ha servido no solo para que las tareas de crianza y cuidado caigan en manos de mujeres, sino también para negar que se las remunere. En el marco de una pareja, el feminismo reveló al amor romántico como un dispositivo ideológico y una estructura de sentimiento que conllevó desigualdad, sacrificio, jerarquías, sufrimiento, sujeción, usualmente para las mujeres. Existen numerosos mitos populares sobre el amor romántico. Si te ama, te cela, hay que buscar la media naranja, hay que hacer todo por amor, el amor todo lo puede. Frente a eso, el feminismo creó su propia mitología, de frases como eso que llaman amor es trabajo no pago, o si hay amor no hay violencia, hasta la celebración de la sororidad y los lazos entre mujeres como formas de entablar nuevas relaciones afectivas. Pero las feministas no somos ingenuas. Sabemos que nuestro movimiento no solo se motoriza con el amor, también se alimenta de la bronca, de la ira, del hartazgo, hacia el patriarcado, hacia la heterosexualidad compulsiva, hacia el cisexismo cotidiano. También sabemos que así como nos podemos amar entre compañeras, también nos podemos enfrentar. Podemos incluso romper definitivamente con aquellos sectores del movimiento que reproducen violencias y vejaciones. ¿Quién quiere amar a las feministas trans excluyentes, xenófobas o lesbofóbicas? El feminismo es tan complejo y multidimensional como el amor mismo. Ahí pasaba Nadia leyendo un lindo fragmento, esta desmitificación del amor romántico que hizo Nadia en su libro Nos quiere enamoradas para vernos vencidas, crónicas y perfiles sobre el amor romántico en mujeres paraguayas. Este libro que pueden conseguirlo acá en La Plata, pueden conseguirlo en Madariaga, o si no pueden hablar con Nadia por sus redes sociales
el Instagram de Nadia para quienes estén interesados en este libro de crónicas que ustedes vieron ya que es más que interesante. Es arroba na.dina.96. Arroba na.dina.96. Nadina 96 con un punto después de la NA y al final de la otra NA. Es un lindo libro, una linda voz que queríamos tener acá en No Digan Cómo Vivo para tratar un tema que también es preciso complejizar, lo del amor romántico. Y vamos ahora a escuchar las recomendaciones de Lourdes Reinaga, que nos va a estar trayendo una lectura de una querida amiga de Mariela Batisteza, que también va a hablar después de Lourdes, y Lourdes nos va a presentar el libro y nos va a leer un fragmento, como acostumbra hacer aquí en No Digan Cómo Vivo, así que vamos rápidamente a escuchar a Lourdes Reinaga, primero la presentación de Etéreos Pétalos y luego presentación y reseña y recomendación de Etéreos Pétalos, y después va a leernos un fragmento, a compartirnos un fragmento de esta novela de la querida amiga Mariela Batisteza. Bueno, esta semana como recomendación literaria les traigo un libro, una novela de una escritora platense, se llama Etéreos Pétalos y es de Mariela Batisteza, editado por Hespérides. La verdad que es un libro, es el último que leí y es una de las... no dudé en recomendarlo, la verdad, porque es una historia de amor muy, muy linda, muy bella. Es la historia de estos dos protagonistas que se llaman Amavera y José, dos jóvenes de aproximadamente 20 años. Bueno, como que intentan huir un poco del destino, pero los une el amor. Creo que los dos son muy distintos porque él es un joven más bien adinerado, como con una personalidad muy distinta a Amavera. Y él todo el tiempo, creo que a lo largo del relato y la novela, intenta conquistarla, e intenta conquistarla como desde un lugar que él también le va sorprendiendo, como todo lo que va logrando y lo que va descubriendo en ese camino de querer conquistarla a ella y ella no queriendo saber nada con él. Sin embargo, mientras creo que van pasando el tiempo y este camino ahí de conquista, a ella le van pasando como un montón de cosas que quiere negar y quiere evitar, pero bueno, creo que es inevitable porque, bueno, cuando nombré esto del destino que los une, toda la historia está atravesada por el tema de la identidad. Él es hijo de padres adoptivos y le urge la pregunta y la curiosidad de saber de dónde viene, de quién es él. Se empieza a dar cuenta José también de que su identidad está construida desde una vida materialista, de que nunca le faltó nada, de que es adinerado. A un detalle que me olvidé nombrar y es muy importante. Él es fotógrafo y llega a ella porque busca la foto perfecta. Él es un obsesivo con la fotografía y le gustan mucho los jardines, las flores, como toda esa idea de paisajismo. Entonces llega al lugar donde está ella y ahí la descubre. Entonces como que también toda la historia la está atravesada también por esto de la identidad, también está atravesada por lo floral, ¿no? Como hermoso, me parece como un detalle súper lindo, porque si bien es una historia de amor entre dos personas, también está atravesada por cosas que no son tan románticas, como por ejemplo, el ser hijo de padres, el ser como hijo de padres adoptivos, de no saber cómo su identidad. Él se empieza a preguntar, José se empieza a preguntar quién soy. Se empieza como a dar cuenta que es un poco una farsa la identidad construida que tenía de él. Y bueno, la verdad que en cuanto al personaje de Amavera, ella es mucho más rebelde, es como mucho más tenaz por ahí, no es tan como suelta. Y bueno, está como ese juego contradictorio que hay entre los dos personajes. Y bueno, la verdad que es una obra
La verdad, muy, muy bella. Creo que tiene aproximadamente 200 páginas, entonces la podemos leer con bastante facilidad. Tiene amor, también toca temas como adicciones, como otras narrativas también. Nombran otros personajes que los atraviesan. Y bueno, la verdad que lo recomiendo por todo ese, sí, por todo ese camino que hace la autora de enfatizar esto de la historia de amor, pero sin dejar de lado toda la importancia que tiene la identidad de las personas y cómo eso también los puede unir a ellos dos. Así que, bueno, esa es mi recomendación esta semana. Bueno, ahora les voy a compartir un fragmento de esta novela que elegí para leerles a ustedes. Dice así. Un extraño silencio parecía cortar el aire que respiraban. El aroma de los jazmines parecía suavizarlo todo. José solo la escuchaba, en silencio, porque en realidad quería pensar que eso no había sucedido, que estaba en otro lado, que a él sí lo habían adoptado, pero legalmente, algo que era real, pero a través de una maniobra fraudulenta, y lo peor era que quería que de una vez por todas esos ojos oscuros dejaran de cautivarlo. Lo hacían sentir débil. Frente a ella solo podía ser él mismo, y ese constituía justamente su mayor temor. Con una mirada tenía el poder de despojarlo de todo, de su posición social, de su dinero, de sus contactos, de todo. No quería indagar acerca de quién era él realmente. Nunca lo creyó necesario porque estaba muy cómodo así. Y como así era mejor seguir, decidió irse de esa casa y rápido. Quería huir de él mismo. Ama seguía hablando. Yo no entiendo nada de fotografías, pero se te ve que ella podía ver la luz y recrear la vida donde ya no la había. ¿Eso sería algo tan hermoso como hacer magia con las fotos y la realidad? ¿No te parece algo genial? Es cierto, respondió José, más enamorado que nunca. Yo también soy adoptado, y la verdad es que no tengo ni la menor idea de quiénes fueron mis padres, biológicos. Nunca se me dio por pensar en eso. Solo acepto quién soy y listo. Prefiero no preguntar. No importa mucho ahora, creo. Ama lo escuchó, no opinó, no respondió y no emitió ningún juicio en relación a lo que acababa de escuchar. Pero instintivamente sabía la respuesta. Sabía lo que él sentía. Podía intuirlo. Y eso no era lo que él había expresado. Me voy. Ya te imaginarás a qué vine, pero mejor otro día sigo intentando. Me llevo esta foto, te prometo que mañana te la devuelvo. Se fue. Prácticamente huyó. Ama, lejos de sentirse libre y aliviada, sin el visitante molesto, sintió que algo parecido a la nostalgia la invadía. Una sensación equiparable al vacío, algo que nunca había sentido, ni cuando sus padres viajaban, ni cuando Laura la había dejado para ir al cielo. Decidió no pensar, era mejor así. Su jazmín, o su planta trepadora, como a ella le gustaba llamarla, esparcía su aroma, la observaba. Nada se asemejaba más a lo que estaba viviendo en esos momentos. Esa enredadera de flores celestes hacía lo que quería sin control, crecía como trepando sobre otras plantas sin que lo pudieran evitar. Ella sentía lo mismo, no podía evitar lo que le pasaba y lo que sentía. Había cosas que simplemente eran indomables. Prefería no pensar, y ese no pensar de ella y ese huir evitando saber cuál era su origen biológico de él, no podía ya mantenerse por mucho más tiempo. El destino estaba uniendo lo que una vez se separó. Bueno, ahí escuchábamos a Lourdes Reinaga con esta recomendación de esta novela, Etéreos Pétalos, y como el mundo es un pañuelo, también le pedí a la querida amiga ya del programa, Mariela Batisteza, que nos lea un fragmento de algo, también como forma de este tributo a los y las periodistas que hoy componen bastante el aire de No Digan Como Vivo. Así que Mariela Batisteza eligió leernos un fragmento del mismo libro, su novela. Así que ya casi en la parte final de este bloque número 2 de No Digan Como Vivo,
vamos a escuchar a Mariela Batisteza leyendo otro fragmento de esta linda novela que tuvimos acá el libro programas atrás y que ahora se lo presté a Lourdes. Esta querida novela que se llama Etéreos pétalos de Mariela Batisteza, que es narrada en su propia voz. Bueno, mi nombre es Mariela Batisteza y por el Día del Periodista voy a compartir un fragmento de mi segunda novela, Etéreos pétalos, que es una novela escrita con el estilo del periodismo narrativo. Estoy segura de que algún día vas a leer estas líneas y cuando eso pase vas a tener la certeza en tu corazón de comprender quién sos realmente y entender que siempre te buscamos. Pero tenés que pensar algo, procura que el rencor no anide en tu corazón, no es necesario. Ya no importan los culpables, importás vos, José, no lo olvides, te amamos siempre. José suspiró. El aire parecía no llegar a sus pulmones. Se sentó y entendió que esa divagante vida que él llevaba ya no iba a ser igual que antes, porque ya nada era igual y no lo volvería a ser jamás. Lo había entendido todo, no necesitaba más. Con lágrimas en los ojos se dirigió a Ama, que lo observaba. Es que ahora recién me doy cuenta que hay cosas que no se comprenden. ¿Entendés que mi papá me compró y yo puedo ser ese José de la carta, no? José pensaba en su padre, y es que realmente ya no sabía qué pensar. ¿Será que hay seres que apenas pasan por esta vida tejiendo mentiras y abusando de cuánta persona se cruza en su camino? Sus sentimientos eran encontrados. Realmente lo amaba. Era su padre y quería que siguiera siéndolo. Lo quería mucho. Era el único padre que había conocido desde que nació, el único que tenía hasta ese momento. Sabía que habría daños irreparables si le gritaba a él todo el dolor que sentía ahora. Solo el tiempo lo cura de a poquito y en partes, pero lo más importante es decidir curarnos. Esas palabras de Anita daban vueltas en su cabeza y lo tranquilizaban. Ahí pasaba Mariela Batisteza completando la recomendación que hizo Lourdes Reinaga, a quien también le agradecemos y le mandemos un saludo, completando la recomendación de Etéreos pétalos, la novela de Mariela Batisteza. Y también en este tributo a los y las periodistas quería compartirle otra de las cosas, otra de las palabras que sinceramente me movilizaron esta semana en las redes, y es de una colega, periodista y productora, documentalista y docente de La Plata, que es la querida Ana Cacopardo, que escribió sobre la situación en la que está inmersa también el periodismo, una radiografía un poco cruda, pero no por eso no veraz de lo que padecen la gran parte de los periodistas. Y dice así las palabras de Ana Cacopardo por este 7 de junio. Es un tiempo raro para el periodismo. Precarización al palo y un ecosistema de medios, redes y plataformas cada vez más concentrado. La esfera pública, como espacio plural de las democracias, lo sabemos, está un tanto jodida. En medio de tanta confusión, un par de certezas. No somos ni influencers ni lobistas. Sabemos que la libertad de expresión es de las empresas, no nuestras. Nos sentimos trabajadores. Creemos que el derecho a la comunicación sigue siendo una agenda urgente. Buscamos grietas para contar las historias en las que creemos. Intuimos que es necesario cobijarse en espacios colectivos y entonces inventamos alianzas, coberturas colaborativas, redes de medios populares y nuevas agendas para nuestros sindicatos. A pesar de los pesares, seguimos encontrando en este oficio un derroche de creatividad, coraje y honestidad intelectual. Y un público crítico que piensa y palpita con nosotros. En fin, por mi lado, solo gratitud. A ustedes, a los medios públicos donde pudimos desplegar nuestro trabajo, a quienes nos enseñaron y a los protagonistas de nuestras historias que volvieron más ancha y sensible nuestra mirada. Estas lindas palabras fueron de escritas
y compartidas en sus redes sociales por Ana Cacopardo, que muestra este doble problema o este doble problema que tiene relación, que es la concentración mediática que desemboca en una inexorable precarización laboral para la gran masa de trabajadores. El gremio CIPREVA sacó su relevamiento anual que habla de que más del 60% de los trabajadores de prensa necesitan de 2 trabajos para llegar a fin de mes. Estos y otros sombríos datos que siempre agregan, que nos relevan el estudio de CIPREVA, es parte también de la situación de este periodismo, pero también está el otro lado, estos medios populares, estos medios alternativos que ensanchan y enriquecen y muestran otra representación no hegemónica de la realidad. Es de lo que hablaba la querida Ana Cacopardo, y nosotros queríamos compartirlo aquí en No Digan Como Vivo, en este especial programa por el Día del Periodista que llega en este segundo bloque a su fin, y que ya después de un breve corte vamos a estar en el tercer y último bloque de este No Digan Como Vivo, en este viernes de junio, 9 de junio, aquí por Radio Centella. Volvemos a este tercer bloque de No Digan Como Vivo, ya entrando en la recta final de este programa especial, para escuchar en este tercer bloque a otro querido colega, como es Bruno Barresi, a quien le pedí también que nos comparta un texto. Periodista, gran docente él, y también gran futbolista. He tenido el honor de compartir cancha de fútbol 5 con él, y gran lector también, y uno de sus escritores favoritos es Juan Solá, y nos compartió Bruno uno de sus textos, y yo se los voy a compartir a ustedes en este tributo que le hacemos a los periodistas, dándole voz acá a No Digan Como Vivo. Así que lo escuchamos a Bruno Barresi y este relato que nos trae acá a la comunidad lectora de No Digan Como Vivo. Del libro Microalmas de Juan Solá, El hornero. El hornero apareció acurrucado entre mis ramas secas la mañana después de la tormenta. Yo estaba más cerca de ser leña que monte, pero la imagen del pájaro herido me conmovió tanto que elegí no morir. Dijo que venía de lejos, escapando de las flechas de un hombre que le habían rozado las alas. Estiré mis ramas tanto como pude y le fui llevando agua de lluvia y frutos frescos que robé de otros árboles. Él comía en silencio. Por las noches torcía mi tronco para que pudiera anidar, protegido del viento helado. Yo quería salvarlo. Madre tierra, susurré, dame fuerzas, dame alimento y dame agua, que hay un hornero herido entre mis ramas y me urge oírlo cantar. Cuando pudo moverse, me pidió prestados unos gajos y se pasó la siesta dándole forma al nido. Yo lo observaba maravillado. Me enamoré de las manchas café alrededor de sus ojos. Me fui quedando dormido y esa noche soñé con el campo ancho y caliente que lo había visto nacer. Me despertó la melodía. Abrí los ojos y estiré las ramas y ¡cuánta felicidad! El pájaro estaba de pie y le cantaba al cielo. «Buenos días», dijo el hornero. «Buenos días», respondí. Saltó y batió las alas intentando volar. Lo atrapé una y otra vez mientras le pedía que hiciera fuerza. Yo quería verlo apoyar las patas en las ramas invisibles del viento. Poco tiempo después se animó a bajar. Juntó barro con el pico y el nido se hizo hermoso, redondo como una fruta, o más bien como el mismo sol, porque también era luminoso y tibio, tan tibio que reverdecí. Ya no estaba muerto, ya no quería ser leña, quería ser árbol de tronco fuerte, quería ser casa. «Buenos días», dijo el hornero. «Buenos días», respondí. «Me temo que hoy he de partir», silbó.
Mis alas están curadas y el verano está próximo. Hay muchas cosas que quiero ver y ahora puedo hacerlo porque he sanado. Me salvaste la vida, árbol. Volveré a mi tierra y le contaré a los míos sobre vos. Les hablaré de tus ramas fuertes que me cobijaron y de las frutas y el agua que me regalaste. Te recordaré hasta el último día y me aseguraré de que los que me aman te amen también a vos. Batió las alas y levanté los ojos para verlo alcanzar el cielo. Era tan hermoso que no quería que se fuera. No quería perder la excusa que había encontrado para no ser leña, la razón piadosa que me permitió sobrevivir. Yo deseaba esa libertad suya que ahora me lastimaba tanto y no dije nada. Los árboles tristes solo sabemos hacer silencio. El hornero se fue para siempre. El nido entre mis ramas permaneció deshabitado, testigo de tierra del pájaro que alguna vez amé y que ahora era memoria. Madre tierra, susurré, dame fuerzas, dame alimento y dame agua, que hay un hornero libre en algún lugar del monte y me urge oírlo cantar otra vez. Ahí pasaba el querido colega y amigo Bruno Barresi leyéndonos un relato de un narrador impresionante como es Juan Solá, así que más que agradecidos por este momento de lectura en voz alta de la voz, desde la voz de Bruno Barresi, que forma parte también de este homenaje especial al periodismo y a los periodistas y a las periodistas, que se va a cerrar en este No Digan Cómo Vivo de la siguiente manera, escuchando un breve relato de alguien que marcó las bases del periodismo acá en Argentina, alguien preocupado más por la ética que por la estética, que en estos tiempos de periodismo de imagen y de poco contenido es importante resaltar el legado que nos dejó el querido Tomás Eloy Martínez, escritor de novelas como Sainte Vita, como Las vidas del general, de libros de ensayo como Lugar común, la muerte, que es impresionante, lo tengo en casa pero me olvidé, El vuelo de la reina, otra de las novelas de Tomás Eloy Martínez que desafortunadamente murió en el 2010, pero que al igual que Slotoviazda, que es Loto, su legado queda y se perpetúa para quienes ejercemos la profesión desde la ética con vocación de servicio. Así que en este mini tributo que le hacemos a Tomás Eloy Martínez, lo vamos a estar escuchando hablar acerca de la escritura. Cómo escribe Tomás Eloy Martínez lo va a contar acá en No Digan Cómo Vivo, recordándolo al maestro. Escribo casi siempre por las mañanas a un ritmo desparejo, tardo muchísimo en encontrar el tono justo que necesita cada relato, porque tengo la certeza de que cada relato puede ser contado de una sola manera y que fracasa cuando el tono está equivocado. Tardo también en dar con la estructura o arquitectura adecuada, que vaya de la mano con ese tono y con la intriga o con el tema que estoy narrando. Por lo general, casi todas las historias que cuento son historias que me obsesionaron entre los 10 y los 30 años. De algún modo vuelven a mí, o retazos de esa historia vuelven a mí. A veces traiciono esas obsesiones y empiezo a escribir novelas que no quiero, pero por supuesto no publico esas novelas que salen torcidas o me salen torcidas, son las que yo llamo mis novelas muertas. Cuando siento que lo que quiero contar encuentra por fin su tono, encuentra por fin su tono y su arquitectura, empiezo a trabajar a un ritmo más rápido, que empieza con media página por día y que hacia el final del libro puede llegar a 5 páginas o 6. Media página a veces, sobre todo al principio, me lleva de 10 a 20 horas de trabajo. Y en muy raras ocasiones 2 páginas se terminan en 6 horas o en 7.
pero me doy cuenta que el texto funciona cuando siento que el trabajo está deparándome felicidad y curiosidad y deseo o sueños o anotaciones súbitas, cuando tengo muchas ganas de volver a escribir y volver a escribir. Envidio a los escritores que pueden trabajar en cualquier parte, a mano o como sea. Por ejemplo, Carlos Fuentes escribe en los aviones, en los trenes, en papelitos que saca del bolsillo en medio de la calle. A mí eso me sucede en general solo con los artículos periodísticos, porque los escribo en cualquier lugar, pero cuando empiezo un libro necesito seguir escribiéndolo y terminarlo en el mismo cuarto de la misma casa y la misma computadora donde lo empecé. De modo que imagínense las tragedias que suceden, que la computadora se descompone o si me tengo que mudar de casa porque, por ejemplo, se me cae el techo. Me sucedió algo semejante con Santa Evita, por ejemplo. Estaba en un cuarto de 2x2, estábamos en pleno verano, el verano empezó a volverse asfixiante y yo me negaba a que colocaran un aparato de aire acondicionado en el cuarto, porque si me colocaban un aparato de aire acondicionado me cambiaban el panorama y yo sentía que iba a tener que saltar de una ficción a otra. Hay manías para las escrituras como para todas las cosas. Lo que escribo está siempre en estado de proyecto. Así como cada uno de los seres humanos es por fortuna un proyecto que se desplaza, que no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va, espero que ese estado de proyecto, ese estado de lugar, en el caso de la Argentina, sepa de dónde viene y también sepa hacia dónde va. Vamos a empezar un diálogo ahora. Muchas gracias. Ahí escuchamos a el maestro Tomás Eloy Martínez, el costado escritor del mundo de la escritura de Tomás Eloy Martínez, que dejó también un legado muy importante, que es algo que escribió hace algunos años y que yo trato de refrescar, porque a pesar de que los tiempos han cambiado mucho y que estamos en la era de la tecnología, de la inteligencia artificial y de tantas otras cosas que han mutado la forma de comunicar, ciertos preceptos éticos que Tomás Eloy Martínez nos dejó no pierden vigencia y, es más, recobran valor en estos tiempos de desinformación y de precarización y de periodismo como una forma de show mediático, que es lo que vemos mayormente en las pantallas día a día. Así que qué mejor forma de combatir este tipo de periodismo, refrescando y recordando el decálogo del periodista que escribió Tomás Eloy Martínez, estos 10 puntos que les voy a leer a continuación a forma de cierre de este No Digan Cómo Vivo. El punto 1 dice: el único patrimonio del periodista es su buen nombre. Cada vez que se firma un artículo insuficiente o infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese patrimonio, o todo. El 2. Hay que defender ante los editores el tiempo que cada quien necesita para escribir un buen texto y el espacio que necesita dentro de la publicación. 3. Una foto que sirve solo como ilustración y no añade información alguna no pertenece al periodismo. Las fotos no son un complemento, sino noticias en sí mismas. 4. Hay que trabajar en equipo. Una redacción es un laboratorio en el que todos deben compartir sus hallazgos y sus fracasos, y en el que todos deben sentir que lo que le sucede a uno le sucede a todos. 5. No hay que escribir una sola palabra de la que no se esté seguro, ni dar una sola información de la que no se tenga plena certeza. 6. Hay que trabajar con los archivos siempre a mano, verificando cada dato y estableciendo con claridad el sentido de cada palabra que se escribe. 7. Evitar el riesgo de servir como vehículo de los intereses de grupos públicos o privados. Un periodista que publica todos los boletines de prensa que dan sin verificarlos debería cambiar de profesión
y dedicarse a ser mensajero. 8. Hay que usar siempre un lenguaje claro, conciso y transparente. Por lo general, lo que se dice en 10 palabras siempre se puede decir en 9 o en 7. 9. Encontrar el eje y la cabeza de una noticia no es tarea fácil. Tampoco lo es narrar una noticia. Nunca hay que ponerse a narrar si no se está seguro de que se puede hacer con claridad, eficacia y pensando en el interés del lector, más que en el lucimiento propio. 10. Recordar siempre que el periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro y a veces ser otro. Este decálogo, como bien definió Reinaldo Sietecase y define un poco a Tomás Eloy Martínez, un periodista que dejó como legado para la importancia del ejercicio del periodismo, es darle más importancia a la ética que a la estética. Esto es una frase que representa a Tomás Eloy Martínez y que muchas veces va en contra de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos a diario. Por eso en este No Digan Cómo Vivo queríamos tener más que nunca presente a Tomás Eloy Martínez. Este No Digan Cómo Vivo que está llegando a su fin. Le agradecemos a todos los amigos que formaron parte de este programa número 12, a Ana Cataña, a Lau del Hoyo Donofrio, a Lourdes Reinaga, a Mariela Batisteza, a Nadia Barak, a Fede Maggiori, a Bruno Barresi, a Tito Plaza. Le mandamos un gran abrazo y fue un gusto celebrar con ellos y con ustedes este Día del Periodista que se conmemoró el 7 de junio. Nos encontramos el próximo viernes en lo que va a ser el capítulo 13 de No Digan Cómo Vivo y los dejo con un lindo tema y nos vemos el próximo viernes.